que descendía Sansón con su padre y su madre hacia Timnat, y en el camino dice que vino un león joven rugiendo a atacar a Sansón. Y dice la palabra del Señor que vino el Espíritu Santo a Sansón y despedazó al león. A la que volvían otra vez a su ciudad, dice que Sansón se desvió de sus padres un momento y fue a ver cómo quedó despedazado el león. Y en el cuerpo del león había un panal de abejas lleno de miel. Amigos, hermanos y hermanas, hay que vencer el temor, las dudas, hay que vencer la dificultad, hay que vencer el león y verás la miel. Amén. Aunque la cosa esté difícil, aunque la cosa esté, pero si vences al león que te ruge, podrás hallar en su cuerpo miel. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a dar paso a nuestro hermano y pastor Iván. Buenas tardes, bienvenidos en el nombre de Jesús. Me gustaría, Conchi y Luis Espósito, que miréis la escuela dominical y veáis cuánta gente adulta hay y que solo dejéis 2 personas adultas, las demás todas aquí. Y mientras nosotros vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Eres fiel y tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con tu iglesia, con tu pueblo. Tú eres el que nos acompaña, Señor, el que nos diriges, el que nos das cada día la vida, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que sigas probando y edificando tu edificio santo y perfecto en nuestras vidas, Señor. No permitas que nadie que no venga de tu parte pueda edificar en nosotros, Señor. Sabemos que vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos donde hay muchas voces y muchos sonidos, pero muchos no vienen de ti, Señor. Ahuyenta a los lobos, ahuyenta a aquellos que quieren hacer daño al rebaño, Señor. Quítales del medio de tu pueblo, Señor, que jamás puedan estar infiltrados. Gracias por tu palabra, que llegue a nuestros corazones y que nosotros podamos llevar mucho fruto en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Estamos contentos? Que levanten su mano. Aleluya. ¿Cuántos están en prueba? Que levanten su mano. Pero estamos contentos. Las pruebas y las adversidades no quiere decir que no estemos contentos. Las pruebas y las adversidades lo que pueden hacer en nuestra vida, en la vida del creyente, del cristiano, es que maduremos más. La madurez viene a través de la prueba. Cuando el viento sopla a favor es muy fácil todo, pero cuando sopla en contra es cuando uno madura, cuando uno realmente se hace fuerte en el espíritu y es capaz de superar los gigantes, es capaz en el nombre de Jesús de derribar barreras y así uno sentirse libre, fuerte, bien, feliz. Amén. Amén. Pues te invito a que vivas esa vida. Aleluya. Sabemos que en Dios hay muchos misterios, pero hay un gran misterio que es el mayor de todos. Por ese gran misterio nosotros podemos heredar la vida eterna. Solo por ese misterio podemos heredar la vida eterna. No hay otros. Y es importante que conozcamos cuál es ese misterio. Y ese misterio es el del pacto de Dios.
y el pacto de los hombres con Dios. Ese es el gran misterio, ese es el gran pacto. Realmente tenemos que ser hombres y mujeres maduros para saber que sin ese pacto no hay salvación. Por eso yo hoy quiero trasladarte de la parte del Señor, que aquellos que hemos dado ese paso y hemos hecho ese pacto, nos mantengamos en él, firmes. Y aquellos que no han dado el paso de hacer ese pacto con Dios y Dios con él, que hoy lo den, porque si no es imposible poder tener salvación en nuestras vidas. El pacto es uno de los misterios de Dios. Nadie puede comprender el pacto en los términos bíblicos, excepto a través de la revelación del Espíritu Santo. Solo Dios puede capacitarnos para entender por medio de las Escrituras qué es el pacto. Vamos al Salmo 25, versículo 14. Muchos buscan y estudian indeciblemente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, como bien dice, si no viene a nuestra vida a través de la revelación del Espíritu Santo, no nos trae dirección verdadera. Conozco muchas personas que han acabado en locura. Como pastor he tenido que corregir a hermanos y a hermanas y decirles que no leyeran libros cristianos. Incluso he tenido que llegar a decir a algunos, por favor, deja un tiempo de leer la Biblia, porque la leían en esa intención de querer saber más, pero no tenían al Espíritu Santo, que es el que trae la verdadera revelación. Y llegaban a estar casi al borde de la locura. ¿Has conocido alguno así? ¿O alguna? Es tremendo que un pastor tenga que dirigir a alguien en esa postura. Pero ocurre, y es cuando alguien quiere obtener revelación de Dios y Dios no quiere revelarla, porque el Espíritu Santo no está en ellos. El salmista dice en el capítulo 25, versículo 14: la comunión íntima de Yahvé es con los que le temen, y a ellos hará conocer solo a ellos, a los que temen a Dios, solo los que hacen conocer el pacto, el verdadero pacto que Dios ha hecho con los hombres y que el hombre debe de hacer con Dios. Amén o no amén. Amén. Según esto, el pacto es uno de los secretos de Dios que Él revela solamente a aquellos que le temen. Las personas que temen a Dios son las que pueden percibir el pacto y entrar en Él. Si alguien no teme a Dios, no puede percibir el pacto que Dios quiere hacer con él, pero tampoco puede entrar en hacer el pacto con Él, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor santo y reverente, de obedecerle cuando Él nos dice. Amén. Cuando hablamos de obediencia, a todos nos cuesta, hermano. La obediencia es algo que al humano le duele, pero la obediencia es la que trae la bendición según la palabra de Dios. Y cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice. Cuando realmente obedecemos es cuando tenemos sabiduría. Y cuando entendemos en la sabiduría, tememos a Dios. Aleluya. Y cuando tememos a Dios, dice el salmista, como hemos leído, que podemos, le dice la segunda parte del versículo, y ellos se les hará conocer su pacto. Yo no sé si tú has conocido el pacto y sabes lo que simboliza el verdadero pacto con Dios, pero yo hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a mostrarte, voy a enseñarte
¿Qué es ese pacto? El verdadero pacto. No el pacto del Evangelio laico, de ir a la iglesia donde me aplauden las gracias, de ir a la iglesia donde tengo mi relación humana con los demás, sino el verdadero pacto que nos hace ir a donde recibimos la revelación de Dios, a donde recibimos la palabra de Dios sin doblez, sin aplausos, sino con la verdad, que es la que nos hace dirigirnos hacia la salvación a través de Jesucristo. Amén. En el Salmo 50 dice el Señor en su palabra, a través del salmista David, versículos 4 y 5. Aleluya. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos. ¿Quién son los santos? Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. A estos dice el Señor que les va a juntar. ¿Para qué? Para juzgar a su pueblo. A estos va a juntar, hermano. Aquellos que temen a Dios, aquellos que han recibido el pacto, aquellos que han hecho el pacto con Dios. ¿Con qué? Lo último del versículo, ¿con qué dice? Con sacrificio, hermano. Aquí Dios nos revela cuál es la base o en qué está basado el pacto con Dios. El pacto con Dios y la base es el sacrificio. Y hoy la pregunta que yo te hago aquí es: ¿has puesto sacrificio en el pacto que tú personalmente has hecho con Dios? ¿O no te ha costado nada? ¿No ha habido sacrificio? Pues si no te ha costado nada y no ha habido sacrificio, la realidad y la verdad, aunque nos duela, es que no hay un pacto con Dios. Porque el pacto de Dios es claro. Y en el pacto de Dios hay sacrificio por ambos lados. Algunos solo quieren reír y saltar y alabar, y pocos quieren llorar porque les duele el cuerpo y el alma y el corazón del sacrificio diario que hacen. Aleluya. Es tremendo, hermanos, ver multitud de personas creerse sabias en su propia opinión y creer que tienen la razón. Hermanos, nosotros no tenemos la razón. Ninguna religión ni ningún pueblo tiene la razón. La razón solo viene de lo alto. La razón solamente puede ser de Dios. Amén. Amén. Ni los más sabios ni los más tontos únicamente heredarán el reino de los cielos. Ni los altos ni los bajos, ni los morenos ni los blancos. El reino de los cielos le darán a aquellos que hayan hecho el pacto con Dios y Dios con ellos. Ese pacto de sacrificio por ambos lados. Esa es la realidad. Ese es el gran misterio del pacto. No hay otro misterio. Algunos buscan otros misterios, pero el gran misterio es el sacrificio. Sacrificio. Amén o no amén. ¿Quiénes son los santos? Son aquellos que han basado su pacto sobre el sacrificio, como hemos dicho. Y en un pacto requiere un sacrificio. Un sacrificio requiere sangre derramada. Y la sangre derramada requiere, ¿qué requiere? La sangre derramada, ¿qué requiere? Hemos dicho que un pacto requiere un sacrificio. Un sacrificio requiere
y sangre derramada, ¿qué requiere? Una vida entregada. Una vida entregada. Y eso está basado así. Nadie puede poner algo distinto a lo que ya está hecho y lo que está vivido y lo que está consumado según la palabra de Dios. Yo he hecho un pacto con Dios y Dios conmigo, y mi pacto con Dios ha sido un pacto de sacrificio por ambos lados. Es muy fácil recibir, ¿verdad?, el sacrificio de Dios y obtener sus beneficios. Es muy fácil, porque todos queremos recibir los beneficios de Dios. Lo difícil es entregar nuestra vida en sacrificio. Un pacto es que hay dos lugares. Un pacto es como un contrato, ¿vale? Hay dos partes. Y no podemos ser egoístas de solamente en ese pacto con Dios y Dios con los hombres y los hombres con Dios solamente haya sacrificio de un lado. No vale, hermanos. Eso es mentira. Quien te diga que en tu vida no tiene que haber sacrificio es mentiroso. Aunque te suene fuerte. El pacto con Dios y el pacto del hombre con Dios es sacrificio de ambos lados. Si tú estás viviendo en tu vida diaria sacrificio, entonces vas por buen camino. Y si no estamos viviendo una vida diaria de sacrificio, no estás yendo por buen camino. Te aconsejo que hoy te pongas a cuentas con Dios y hagas el verdadero pacto, que es el sacrificio por ambos lados. Por la parte de Dios, que ya la ha consumado, pero también por la tuya. Amén. Hebreos 9, versículo 16 en adelante. Hemos dicho el libro de Hebreos, capítulo 9, del 16 al 17. Aleluya. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es fuerte, ¿verdad? Y un testamento, ¿qué es si no es un contrato? ¿Qué es lo que hemos hecho tú y yo con Dios y Dios con nosotros si no es un testamento de salvación? Un pacto de salvación. Y dice que si no muere el testador, no hay legitimidad en ese pacto. Aleluya. Sabemos que la parte de Dios sí que ha muerto, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios consumó su muerte en la persona de su Hijo. Dios ha cumplido su parte del pacto. ¿La hemos cumplido nosotros? Esa es la pregunta. ¿Hemos muerto? ¿Hemos muerto a nosotros mismos? Pues hasta que no muramos, no hemos cumplido nuestra parte del pacto. Amén. Es así de sencillo. No nos volvamos locos en querer aprender el libro del Apocalipsis si no tenemos claro que sin el pacto de Dios con los hombres, que ya la ha hecho y la ha consumado, y el pacto del hombre con Dios, no hay salvación. Por mucho que se sepa el Apocalipsis y la Biblia en verso. Me acuerdo antiguamente cuando yo era joven en el Señor,
decíamos en mi nombre. Mira aquellos, los maestrillos del librillo. Pero no se lo decíamos a los que realmente hacían la voluntad de Dios. En aquel entonces yo era una persona madura y juzgábamos a la gente, pero no la juzgábamos con el Espíritu del Señor, como dice aquí, que juzguemos a su pueblo, en verdad, sino que lo juzgaba de una manera inmadura y veía, claro, los fallos y tal y cual, pero evidentemente, sobre todo, veía a los que no eran testimonio. Y la guiaban mucho y hablaban mucho, pero no tenían ningún testimonio. Y sabían mucho de la Biblia. Y claro, les llamábamos maestrillos del librillo. Yo no sé si alguno aquí también era como yo, maduro. Pero aquellos que hacían la voluntad de Dios, aunque cometían fallos, escucha, Dios tenía entendimiento para cubrírseles porque eran testimonios. Porque realmente habían hecho el pacto con Dios y Dios con ellos. Porque en su vida había sacrificio. Porque habían muerto ellos mismos. Porque realmente se veía entrega. Realmente se veía amor. Realmente se les veía cómo anhelaban que las vidas se salvaran. Mira, yo no tengo vergüenza de decirte nada, yo abro mi corazón porque no tengo de qué esconder. Del único que me escondo es del diablo. Y a veces ni aún así, porque Dios me da la fuerza para batallar contra él en el nombre de Jesús. Pero hace unos días le dije al Señor, y no me creo más que nadie, yo te lo digo porque es lo que a mí me pasa y porque hoy me toca traer la palabra. Le dije, Señor, el día que yo esté en este ministerio y no tenga celo y carga por las almas y no salga gente adelante, sácame del ministerio. No me interesa ser pastor, no me interesa estar en esta iglesia ni en el lugar donde Dios me quiere. Se lo decía de corazón, hermano, porque ninguno de los que estamos aquí, si nuestro anhelo no es sacar gente adelante, no sé qué hacer, no sé qué pintar. Así que te invito a que reflexiones sobre esto. Indudablemente que hay personas que necesitan estar en ciertos lugares porque tienen problemas. Pero aquellos que han pasado sus problemas, aquellos que realmente ya han tenido cierta madurez y están aquí y realmente no están para que la gente salga adelante, te invito a que reflexiones sobre tu vida y ores como yo hice, para que Dios, en el caso que no estés para que la gente salga adelante, Dios te quite del lugar donde estás. Porque pueden ocurrir dos cosas. La primera es que seas un tapón y seas tropiezo para los demás. Y la segunda, en que cada vez tu cáncer o mi cáncer vaya peor. Amén. En el pacto debe haber sacrificio, hermano. Dios no nos abandona. Dios está presente en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia. Porque Él es un caballero. Verdaderamente es el único caballero. Y si tú y yo podemos decir que somos, bueno, las mujeres, con mujeres, perdonad que no digan este aspecto, pero si tú y yo podemos decir que realmente podemos cumplir algo, es porque Él nos lo permite. Es porque Él está presente en nuestros corazones. Sin Él no somos nada. Llevo una semana, hermano, hablando con personas y solo les digo lo mismo. Mira, sé que lo estás pasando mal, sé que lo estás pasando difícil, pero que sepas una cosa: solo Dios basta. Solo Dios basta. Es suficiente. Con Él somos felices. ¿Qué anhelas? Otras cosas, solo Dios basta. Pero para llegar a esa conclusión, tenemos que haber pasado por el pacto verdadero, el pacto del sacrificio. Adquirimos el sacrificio de Dios, pero también nosotros tenemos que entregar sacrificio. Porque según el último versículo que hemos leído, el pacto, el testamento, el contrato, no se hace vigente si el testador no muere. Hemos
hemos muerto a nuestros delitos y pecados, hemos muerto a nuestra carnalidad. Aleluya. El bautismo es una expresión de esta muerte. Amén. Cuando hacemos bautismos es una expresión de esta muerte. De esta muerte dejamos el viejo hombre, la vieja mujer, para que se levante una criatura nueva. Amén. Aleluya. Pues esta es la gran realidad. Si nosotros estamos dentro de ese pacto, de ese testamento, de ese contrato con Dios, si tú quieres que tu nombre esté ahí en ese pacto con Dios y de Dios contigo, tenemos que entender que la primera cláusula es sacrificio. Amén. Pero la segunda, si la primera es fuerte, la segunda es peor. Es morir a nosotros mismos. Amén. Amén. Génesis 15. Génesis 15, versículo 9. Versículo 9 y del 9 saltamos al 17 y al 18. Dice la palabra del Señor. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. El versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Aleluya. Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto fue el darle la tierra de Canaán. Este pacto estuvo basado en un sacrificio, en el sacrificio de animales. Dios le dijo a Abraham, para cumplir el pacto de Dios para con Abraham, le dijo: mata versículo 9, una becerra, una cabra, un carnero y una tórtola. Amén. Mátalo, pero según leemos los dos versículos que no hemos leído, le dice: párteles por la mitad y ponles uno frente al otro, una mitad frente a la otra, menos las aves, pero los demás animales pones uno frente a la otra. Aleluya. 2 partes. ¿Te suena el testamento? 2 partes divididas, 2 partes, una enfrente de la otra. Y de repente dice el versículo 17 lo que hizo Dios en aquel sacrificio, aleluya, que mandó a Abraham que hiciese. Y de repente dice: había oscurecido y se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego pasaba entre los animales divididos. La antorcha es la antorcha que Dios lleva en su mano, y pasa por el medio del sacrificio, pasa por el medio de los 2 contratantes o los 2 testadores, por el medio, que significa que tenemos un Dios de fuego consumidor. El fuego consumidor tiene que pasar por el medio del pacto, por el medio del sacrificio, por el medio de las 2 partes. Y dice que cuando Dios hizo eso, según el versículo 17, nos vamos al 18 y dice, claro, y en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Solo entonces se pudo participar y recibir los beneficios del pacto de Dios con Abraham. Cuando Abraham obedeció, cuando Abraham partió
animales menos las aves y las puso una enfrente de las otras, simbolizando la parte de Dios y la parte del hombre. Y solo cuando Dios pasó entre medias con una antorcha y un horno al lado, humeando y oliendo a churruscado de la carne del hombre humana, pecadora, pecaminosa, que nos doblega, que nos tiene atados, que vamos como encorvados, que pesa. Ese es el olor que tiene que oler en nuestras vidas. Ese es el sacrificio que realmente vale cuando Dios pasa por medio y hace vigente el contrato de que realmente hay sacrificio por su parte, indudablemente, pero también por la nuestra. A veces hay sacrificios y solo se ve la mitad del cordero, la mitad del animal que Dios nos reclama. Y ya sabes cuál es esa mitad siempre, ¿verdad? La mitad que pertenece a Dios en la persona de su Hijo Jesús. ¿Dónde está nuestra mitad? ¿No la hemos comido? ¿No la hemos merendado? ¿O la hemos dejado para mañana? ¿Dónde está nuestro sacrificio, hermanos y hermanas? Génesis 22, versículo 2. Por si alguno tiene dudas, vamos a ver cuáles son las dos partes claras. Génesis 22, versículo 2. Esto es tremendo. ¿Por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? Abraham, el padre de la fe, pero no es el padre de la fe solamente de los evangélicos, los protestantes o los católicos. No te equivoques. Es el padre de la fe de multitud de religiones, es el padre de la fe de multitud de pueblos, porque fue un hombre ejemplo, porque fue un hombre que cumplió su pacto, porque fue un hombre que hubo sacrificio en él. De tal manera que podemos ver en Génesis 22, 2, y dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y todos sabemos la historia de Abraham con Isaac, que no dudó ni un átimo. Italianos, ni un átimo, ni un poquito, no dudó nada. Abraham cogió a Isaac y obedeció a Dios, porque Dios ya había hecho pacto con él, pero le volvió a recordar que tenía un pacto con Dios. Y qué mejor forma de recordarnos a nosotros mismos que cuando nos pellizcan nuestra